Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que la paz del Señor Jesucristo sean con ustedes, con su familia, en su casa, en medio de problemas, situaciones y de bendiciones y de alegrías y de gozos y de familiaridad. Así que les saludo en el nombre de Jesús. Este es el Ministerio Jesucristo, la piedra viva. Y este que le habla es el evangelista Elías Álvarez. Aquí proclamando la palabra del Señor, dando herramientas a las personas para que su relación con el Señor sea aún más profunda. Usted le pueda sacar más, si podemos decir ventaja, porque cuando uno tiene una relación con una persona que uno ama, que uno quiere, en estos momentos de la pandemia se hace difícil abrazar a la gente, pero cuando lo abrazamos y cuando le expresamos ese cariño que tenemos, qué rico es dar esos apretones, donde tú te puedes quedar un ratito ahí apretadito y poder sentir a la persona y poder decirle a la persona cuánto lo amas, cuánto lo quieres. Gracias a Dios por las expresiones, gracias a Dios por las emociones, gracias a Dios porque nos permite a nosotros disfrutar en todos los ámbitos la gente que nos rodea y la gente que está a nuestro alrededor. Dios bendiga a cada una de las personas que se conectan y a aquellos que nos van a ver en un futuro. Eh, Anhelamos y queremos que la palabra de Dios sea viva y eficaz en cada persona. Así que la clase de hoy, que es la segunda parte de El Reino de los Cielos, wow, es una clase bien compacta. Le voy a pedir a las personas que se van conectando de que busquen sus Biblias, de que busquen una libreta donde puedan hacer notas, eh, porque tengo mucha información y le he pedido al Señor que me ayude a darla. Tengo muchos versículos, mi hermano, porque si hay algo que yo quiero y siempre trato de hacer, es no presentar los puntos de vista míos, sino presentar por la palabra lo que la palabra dice. ¿Ok? Y yo quisiera, antes de dar un pequeño resumen de lo que hablamos el miércoles, quisiera otra vez dirigirme al libro de Marcos, capítulo 1, verso 15, porque esa es parte fundamental del por cual nosotros tenemos que estudiar esto. Y dice así, esto lo dice Jesús, Marcos capítulo 1, verso 15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y quiero hacer énfasis en la palabra arrepentíos. La palabra arrepentíos significa cambiar nuestra manera de pensar. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. Hay gente que piensa que arrepentirse es simplemente con la boca decir perdón, me equivoqué. Pero Jesús está poniendo bien claro de que arrepentirse no es tan solamente decirlo con la boca, sino es adquirir una forma diferente de pensar para no volver a caer en lo mismo. Y cuando vamos a hablar del reino de los cielos, tenemos que tener una mentalidad completamente diferente a lo que nosotros conocemos, porque el reino de los cielos no es un gobierno democrático. Y esto lo hablábamos el miércoles. Nosotros aquí en Puerto Rico vivimos en democracia y en Estados Unidos. Democracia significa que el pueblo es el que gobierna. El pueblo es el que pone los líderes, gobernantes, alcaldes, representantes, presidentes. Pero cuando comparamos la democracia a la teocracia, en la teocracia el pueblo no decide. El que decide es Dios y se representa a Dios a través de un sacerdote o se representa a través de un rey. Nosotros tenemos que empezar a mirar de una forma diferente a cómo se trata el reinado. La democracia, vuelvo y repito, es el pueblo quien vota y elige quién le gobierna. Hay unos beneficios, pero también hay muchas cosas que nos ponen a nosotros entre la espada y la pared, como aquí en Puerto Rico estamos sufriendo y en otros lugares. En el reinado, en la teocracia, Dios
promete guardar a su pueblo, promete cuidarlo, y el rey pone su vida para salvar al pueblo. En el reinado, el rey, la gloria del rey, es como él mantiene a su pueblo y el territorio que tiene. En la democracia no es tan importante, o la gloria, mejor no es cuál es el nombre del presidente, porque eso va a cambiar cada 4 años. No es tan importante ciertas cosas porque la ley cambia, pero en la teocracia no. En la teocracia es firme y hay unas promesas sumamente interesantes. Hablamos acerca de esto. Hablamos acerca de que cada uno de nosotros tiene un concepto acerca de las cosas. Quizás cuando yo termine de dar la clase el miércoles, el concepto tuyo acerca del reinado cambió un poco. Y Dios quiera que cambie más cuando pase esta clase, que va a ser muy interesante. Hablamos de conceptos de democracia, de teocracia, y hablamos también acerca de colonización, de que cuando un rey entra a un territorio y agarra ese territorio, él empieza a colonizar, y el rey, cuando coloniza, entra con varias cosas. Entra con su ejército, entra con su nombre, entra con el nombre de su reino, pero también entra con su moneda, su cultura, la forma de vestir, lenguaje nuevo y otras cosas. Había hablado que en esta clase íbamos a tocar qué cosas Jesús empieza a mencionar acerca de estas diferentes áreas que yo les estoy comentando a ustedes. Si él vino con un reino, el reino de los cielos, pues el reino de los cielos viene con una vestimenta, viene con una moneda, viene con un lenguaje, viene con una cultura, viene con una religión. Obviamente ese es Dios. Viene con un rey y viene con un nombre. Ese nombre que distingue qué tipo de reino es. Vamos a tocar esos temas y yo quiero que usted saque la libreta, saque el bolígrafo y vamos a apuntar, vamos a correr bastante por la Biblia, porque quiero que la Biblia sea la que exprese las realidades. Y yo quiero que cuando usted vaya a leer conmigo la Biblia, entienda que las personas que escriben este libro no son ni puertorriqueños, ni estadounidenses, ni venezolanos, ni colombianos, ni argentinos, son judíos. Y entre ellos judíos, y entre ellos algunos griegos. Y la forma de ellos escribir, le estaban escribiendo a gente que en ese tiempo entendían lo que era un reinado, entendía lo que era una colonización. Para nosotros a veces se nos hace un poquito complicado porque tendemos de hacer referencias a lo que conocemos y lo que la Biblia nos está presentando no necesariamente es lo que estamos viviendo. Amén. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 15, el verso 16. Porque yo quiero que usted empiece a ver cómo es que Jesús empieza a hablar, cómo es que Jesús empieza a dar direcciones. Y yo quiero que usted lea conmigo este verso, y este verso le va a empezar a asentar la realidad de que Él habla como rey y no habla como un presidente, no habla como un alcalde, no habla como un representante. Dice la palabra, Juan 15, 16. Jesús le está hablando a los discípulos y dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Yo quiero agarrar la primera parte del verso que dice, no me eligieron ustedes a mí. Mira esa definición. Si los discípulos hubiesen elegido a Jesús, no es teocracia. Jesús no es un rey, es una democracia. Y Jesús le está diciendo, yo los elegí a ustedes. ¿Por qué? Porque Él es un rey y se manifiesta y se mueve como rey. Dice, yo los elegí a ustedes, no ustedes a mí. Me da gracia porque pareciera que Él está diciendo claramente, no te equivoques. No te equivoques cómo son las cosas, yo soy rey. Entonces,
no tan solamente los elige Él, sino le da propósito. Bien interesante porque dice, y os he puesto para que llevéis fruto. Ese es el propósito. El rey te va a dar dirección, te va a dar identidad, te va a decir yo te elegí, te va a dar propósito, ¿ok? Y te va a enseñar a cómo funcionar en ese propósito. Ahora, ya que podemos entender de que Jesús sabe que Él es rey y se mueve como rey y habla como rey, vamos a empezar a conocer un poco más acerca de esto. Dice, vamos a empezar a identificar diferentes partes. Número 1, vamos a identificar qué es el reino de Dios. Vamos para Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Porque en Mateo 6, 25 Jesús empieza a darle a conocer a los discípulos y a las personas que lo están escuchando, a darle a conocer cómo opera el reino. Y Dios hace algo bien interesante. Jesús empieza a describir cómo Dios Padre, Dios ve las cosas y cómo nosotros vemos las cosas. Él empieza a comparar el tipo de reino de la teocracia al tipo de reino carnal para que nosotros podamos entender cómo funcionan las cosas. Y vamos a leer Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este verso es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí se está estableciendo cómo funciona el reino de los cielos. Vuelvo y digo, en una democracia nosotros elegimos a nuestros dirigentes. Por lo tanto, si tú decides quiénes van a ser tus dirigentes, también tú te tienes que cuidar lo que tú tienes que comprar, qué tú vas a vestir, te tienes que preocupar por el carro que vas a tener, la renta, tú te tienes que preocupar por eso. Pero cuando estamos hablando de un reinado, el rey se ocupa de esas cosas en tu vida. Y aquí te está diciendo, increíblemente, este verso es un poco complicado cuando no tenemos una mente entendida en lo que son reinos. Dice, no te afanes por tu vida. Ay, Señor amado. Y la pregunta que nos hacemos, ¿y cómo no hacerlo? Más adelante te lo voy a explicar. No te afanes por lo que vayas a comer, ni te afanes por lo que vayas a vestir. Parece que es una locura lo que está hablando, porque a nosotros se nos hace bien difícil no afanarnos, bien difícil. Dice el 6, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y aquí Jesús está enseñando cómo el Padre opera en su reino. Que aunque las aves del cielo no valen tanto como tú y como yo, Él cuida de ellas. A Él le toca la responsabilidad de cuidar de ellas. Y dice el 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En otras palabras, si te preocupas, ¿puedes crecer 3 pulgadas? No. Dice el 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Este verso es un poquito chocante porque Jesús te está diciendo que tú no tienes fe. ¿Por qué te está diciendo que tú no tienes fe? Porque te está diciendo, necesito que reconozcas el reinado de Dios y cómo Él opera.
Porque si no lo reconoces, se va a hacer bien difícil que tú te puedas manifestar, porque cuando te vayas a manifestar, tu duda va a chocar con el reino de los cielos. La forma en que tú te mueves va a impedir que el reino de los cielos se manifieste, porque en vez de darle soltura, estás amarrando las cosas que Dios puede poner en tu vida. So, te dice el 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeré o qué beberé o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, y aquí es que viene, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y si Dios Padre sabe que tú tienes necesidad, podemos descansar en que Él va a suplir esas necesidades. Pero el próximo verso es el que trae una realidad a la vida de cómo opera el reino de los cielos. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. So, si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que todo lo demás se va a añadir. O sea, el reino de los cielos es lo principal y la comida y el vestido son añadiduras. Y usted va a decir, Elías, suena lindo, tremendo, pero cuando hay que pagar biles, cuando hay que comprar ropa, cuando los nenes están creciendo y se le están quedando hasta los zapatos, la soga se aprieta. Tranquilo. Vamos a ir conociendo un poco más acerca de este reino. Y ese es el reino de Dios operando. Ahora vamos a las características del reino. Vamos a empezar con Marcos 12. Vamos para Marcos 12. Le dije que íbamos a correr la Biblia. Vamos a correr por esas páginas de la Biblia. Dice Marcos 12, el verso 29. Y vamos a empezar a tocar lo que es, si se puede decir, la religión. Estamos hablando de teocracia. So, Dios es la religión. Dios es Dios. No hay más nada. Dios es Dios. Y dice Marcos 12, 29, dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. So, Dios es uno. Dios no es 3, 4, 5, 6, 20. No son dioses, es uno. Y dijo Jesús, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Ese mandamiento encierra todo lo que viene siendo la adoración y la relación con tu Padre Celestial, con Dios. Después tocamos este punto, pero el primer mandamiento te dice que lo vas a amar, 1, con todo tu corazón, 2, con toda tu alma, 3, con toda tu mente y 4, con todas tus fuerzas. Yo quiero que después en tu casa tú hagas el ejercicio. Todos estos son diferentes, ¿ok? Se mueven cosas diferentes. Yo quiero que tú te pongas a pensar, son diferentes, no me las unas, tócalas como puntos diferentes. En tu corazón dice la Biblia que está el tesoro. Rapidito te voy a explicar. Ahí tú abarcas las cosas que para ti tienen valor y las bajas a tu corazón. Cuando compartes con las personas y sacas de tu corazón buenos o malos tesoros, de ahí los sacas. Cuando hablamos del alma, es la parte emocional, es la parte de los sentimientos, es la parte donde tú coges, agarras alegría, felicidad, lloro, molestia, ira, lo que sea, sale de tu alma, ¿ok? La otra es tu mente, en la mente están las batallas, ahí es que viene el enemigo y te tira dardos, y en la mente vienen tentaciones, como que también vienen otras sin número de cosas. Hay una batalla que librar en la mente, y en tus fuerzas está tu potencia, en tu fuerza está
Esto va a sonar irónico, pero en tus fuerzas está tu debilidad, tu fortaleza y tu debilidad. Si tú logras identificar estas 4 áreas en tu vida y las presentas delante de Dios y mira a ver cómo están, y si le tienes que entregar cosas, entrégaselas. Obrando las 4 a la misma vez, vas a amar a Dios. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De la misma manera que tú amas a Dios con las 4 formas, así también vas a amar a tu enemigo, amigo o prójimo con las 4 cosas. Así que esto encierra lo que es la religión, si podemos decir así, o el deseo del Padre en servicio en lo que es el reino de los cielos. Vamos con el segundo punto. Todo rey tiene un nombre. Vamos a buscar en la Biblia cómo se describe a Jesús y cuál es el nombre que se le da, porque no es tan solamente uno, son muchos nombres que se le dan. Vamos para Apocalipsis 19. Vamos para Apocalipsis 19. Vamos a correr la Biblia. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Quiero que conozcas a tu Señor. Apocalipsis 19, el 11 dice: Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama, en letra mayúscula, Fiel y Verdadero, 2 nombres, y con justicia juzga y pelea. El verso 13, estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es, en mayúscula, el Verbo de Dios. Vamos al 16, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro Rey tiene nombre, pero en ese nombre tiene muchos nombres. Cada vez que tú escuches un nombre de Jesús, es una característica que Él tiene. Mi pregunta es: ¿cuántos nombres de Él tú conoces? Y si conoces la manifestación de cada uno de ellos. Vamos a buscar 2 o 3 más. Dice Isaías 9. Vamos para Isaías 9, el 6. Isaías 9, 6. Le dije que íbamos a buscar, a correr por la Biblia. Vamos para acá. Isaías 9, 6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, letra mayúscula, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mira los nombres que tiene. Y en Lucas capítulo 1, cuando se le muestra el ángel a María, le dice también cómo se va a llamar. Lucas capítulo 1, el 31. Dice: Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo quiero que usted entienda que Dios, cuando le da el reinado a Jesús, se está refiriendo acerca también del reinado de David, que el reinado de David lo va a tener Jesús. Esto de reyes, esto de ser un pueblo gobernado, reinado en teocracia, no empezó con Jesús. Esto empezó desde David. Y Jesús, en su genealogía humana, tenía esa raíz que te llevaba hasta David. Ya identificamos cuál es el nombre, ya identificamos cuál es la religión, que es Dios, y vamos al nombre de la tierra, el nombre de su reino, que lo leímos en Marcos 15, el reino de Dios. Le llama a Dios a este reino específicamente, como había dicho el miércoles,
el reino de los cielos. Reino 1, los cielos en plural. Esos son muchos cielos. Ese reino es grande. Ese reino es potente. Ese reino, nosotros no sabemos todavía hasta cuánto abarca, pero sabemos que es grande. Vamos al número 4. El punto número 4. Cultura. Todo reino tiene que tener su cultura. Vamos para segunda de Pedro, capítulo 1, verso del 3 al 8. Yo quiero establecer todos estos puntos, mis hermanos, porque al final yo te voy a explicar algo que posiblemente tú lo has visto, pero no lo habías visto de esa forma. Tengo que establecer estos puntos para que tú puedas entender que el reino de los cielos no se limita a una manifestación, sino que Él es en Él mismo muchas manifestaciones de Dios. Así como Dios tiene nombre en diferentes manifestaciones, el reino de los cielos se manifiesta en todas estas áreas. Vamos para segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 3 y 8. El 3 al 8. Yo quiero que usted marque este verso en la Biblia. ¿Por qué? Porque este verso es a los que les gusta cocinar, a las amas de casa, a las cocineras, a los cocineros que me están escuchando. Este verso tiene una receta para cómo poder caminar en ese reino y te da paso por paso una cosa detrás de la otra para tener éxito. Mira lo que dice el verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina, cultura, reino de Dios. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, y aquí vamos, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque yo digo que esto es una receta? Porque si usted empieza a desarrollarlo, en otra ocasión lo vamos a tocar, usted se va a dar cuenta que cada una de las cosas mencionadas es como un ingrediente que te va llevando, cuando lo vas sumando, te va a llevar al amor. Si lo agarras al revés y empiezas por el amor, te vas a quedar corto porque no vas a entender las cosas. Si lo haces en este orden, vas a llegar a un entendimiento precioso con el Señor. Y dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Márcate esos versos. Después con calma, léelo en tu casa. Y cuando lo leas, te aconsejo algo que yo hago. Yo cuando leo cosas así, le digo, Señor, permíteme analizar. Espíritu de Dios, háblame. Yo estoy crecido en estas áreas. ¿Cuán crecido está mi fe? Y la virtud, y el conocimiento, y la paciencia, y el conocimiento, y el amor. ¿Cuán crecido están? ¿Los estoy mezclando bien? Ayúdame a hacerlo bien. Créeme que Dios te va a hablar y te va a dirigir a cómo hacer unos arreglos y a ordenar las cosas dentro de ti. Estamos hablando de cultura y Pedro empieza a decirnos de que esta naturaleza celestial en nosotros es preciosa y nos da la receta para que en esa cultura celestial nos podamos mover. Vamos para Mateo 25 y voy a hablar por encimita.
después usted lo busca en su casa con calma, Mateo 25, del 34 en adelante, que dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Entonces, parafraseando dice, cuando nosotros te vimos enfermo, sediento o hambriento y te atendimos, y Jesús dice, porque lo hiciste a uno de esos pequeñitos, a mí me lo hiciste. En la cultura celestial, el servicio es primordial en la cultura celestial. ¿Se acuerda cuando Jesús, antes de celebrar la cena con los discípulos, le dijo a los discípulos, es necesario que yo le lave los pies? Y buscó una toalla y le buscó like a bucket, como un jarrón con agua, y le fue a lavar los pies. Y Pedro le dijo, no. Y Jesús le dijo, si tú no me dejas que te lave los pies, tú no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y nuestro Maestro, Rey, Señor y Salvador, Él sirve. Él sirve. Él se baja, porque para tú limpiarle los pies a una persona, tú tienes que doblarte y ponerte de rodillas para agarrarle los pies y darle taller para lavarle los pies. Y nuestro Señor Jesucristo así le lavó los pies a los discípulos. Cultura del reino de los cielos. Mi hermano, si tú me dices a mí se me hace difícil, yo te voy a decir, órale a Dios, porque se supone que tú te parezcas a tu maestro, a tu Señor, a tu Salvador. Y qué rico es servir, que lo digo por experiencia, porque el que sirve no tan solamente da algo en el servicio, sino da algo en su corazón. Y el que sirve tiene la capacidad de ver necesidades que otras personas no ven, de suplir áreas que otras personas ni siquiera se pueden imaginar, porque el que sirve vela por el otro, no vela por sí mismo. Y le damos las gracias al Señor porque el Señor Jesucristo nos ha enseñado a servir. Ese es el cuarto punto de la cultura. Vamos al lenguaje, quinto punto. Vamos para Marcos capítulo 14, verso 70. Lo voy a parafrasear. Marcos 14, 70 es cuando agarran a Jesús, lo llevan y Pedro se les manda detrás. Entonces Pedro lo fue a negar 3 veces. Pero en la tercera ocasión, que esta es la cita, una persona identifica a Pedro y le dice, tú eres Galileo. Y le dice, porque tú hablas como ellos, refiriéndose a los discípulos de Jesús. Y es bien interesante de que el hablar de Pedro identificó a Pedro con Jesús. Mi pregunta es, de la forma que tú hablas, no tan solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en tu casa y en tu trabajo, es la forma que Jesús habla. Se supone que nos parezcamos a nuestro rey, porque nuestro rey habla de una forma distintiva. Y si es tu rey, tú hablas como él. En Lucas 24:45, vamos a buscar Lucas 24:45. Si voy muy rápido en algunas cosas, no se preocupe. Después cuando terminemos, el video va a quedar grabado. Después usted le puede dar para adelante y puede ir escribiendo las citas poco a poco. Voy un poco a prisa porque hay unos puntos que quiero poner y tengo mucho material que correr. Lucas 24. Pero créame, al final se va a gozar. Y si se está gozando, gloria a Dios. Lucas 24, capítulo 40, verso 45. Dice, y esto es parte del lenguaje. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y usted va a decir, eso no es lenguaje, sí lo es. ¿Por qué? La escritura fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, escrita con el lenguaje del cielo, escrita con un lenguaje que es eterno. Este lenguaje, para poder entenderlo, se te tiene que abrir el conocimiento
en el plano espiritual para tú poder entenderlo, porque el que lo inspiró es Espíritu Santo, no es carne santa, es Espíritu Santo. Por lo tanto, para poder entenderlo, necesitamos al que la inspiró para que la explique. Y aquí Jesús viene y hace algo con los discípulos después de estar resucitado y le dice a los discípulos, aquí está, y le abrió el conocimiento para que entendieran toda la palabra. Mi hermano, si usted nunca había leído ese verso, este verso cuando yo leí por primera vez se convirtió en una expresión y en una petición mía para con Dios. Yo le dije, Señor, haz lo mismo conmigo. Ábreme el entendimiento para yo poder entender tu palabra. Ábremelo. Porque vamos a ser sinceros, hay veces que leemos ciertas partes de la Biblia y nos quedamos como que, yo sé que dice algo, pero no lo entiendo. Cuando Dios te abre el entendimiento, wow, es como una explosión que se abre, no tan solamente en tu mente, sino en tu corazón, en tu pecho, y tu espíritu se abre y entiende y se goza a unos niveles que carnalmente uno no puede expresarlo. Así que Jesús les abrió el entendimiento, y ese es el lenguaje. Vamos para Hechos 2:4. En Hechos 2:4, famosa escritura acerca de ser investidos del Espíritu Santo, dice Hechos capítulo 2, verso 4. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hay personas que van a decir, sí, pero esto se refiere a lenguas carnales. Ciertamente se refiere a lenguas carnales por la manifestación después de la predicación de Pedro. Pero en Primera de Corintios capítulo 13, verso 1 en adelante dice, si yo hablare lenguas humanas o angélicas, o sea, en el cielo hay lenguaje, hay lenguas, hay lenguaje. Y nosotros en el Espíritu tenemos ese lenguaje que se comunica con Dios. Me quiero detener un momento en este lenguaje. Hay personas que creen en el bautismo del Espíritu Santo. Yo creo en el bautismo del Espíritu Santo. Creemos en la manifestación de hablar en lenguas. Y eso es magnífico. Yo creo en la manifestación de hablar en lenguas. Y me gozo porque mi espíritu se puede comunicar con Dios y se puede expresar. Ahora, si usted me dice a mí, Elías, es que ese punto de hablar en lenguas a mí siempre me ha tomado un poco difícil de poder entender. Pues déjame explicarte algo. ¿Alguna vez tú has estado orando a Dios y de momento quieres expresarle algo, pero las palabras en español, en inglés o en el idioma que tú hables no son suficientes y de momento haces un silencio y sientes que de tu pecho hay algo que se abre y se derrama delante del Señor y sin palabras comunicas lo que tienes dentro de ti? Ese es lenguaje del hombre espiritual. Cuando nosotros agarramos la vasija que está dentro de nosotros, con todos nuestros sentimientos, peticiones y emociones, y la vertimos en oración delante de Dios, y cuando terminamos de vertirla, sentimos que se vació la vasija de eso que teníamos, y no es de forma mala, sino que logramos expresarle, no en conocimiento terrenal, pero en emociones, lo que queríamos expresarle a Dios. Y lo más extraordinario de todo esto es que el reino de los cielos, nuestro papá, nos entiende a cabalidad. Si en algún momento tú estás llorando, en algún momento hay alguna aflicción en tu vida y no tienes palabras para expresarlo, yo te aconsejo, haz silencio y vierte tu corazón delante de Dios. Él te entiende, porque el reino de los cielos y nuestro Padre está esperando, atento a la oración de sus hijos. Oh, gloria a Dios por eso. Este es el punto número 5 del lenguaje. Vamos para el 6. Son 9 puntos, no se me asusten. Vamos para el 6. Moneda. Todos los reinos y todos los gobiernos aquí en el mundo
tienen una moneda para comprar, para hacer negocios. Algunos, en los tiempos de antes, las monedas, su valor era en su peso del metal en que estaban hechos. Si era de oro, el peso de oro era el tanto que valía o representaba, si era de plata o si era de otras maneras. Hoy en día nosotros tenemos en Estados Unidos lo que es el dólar. Es un billete, es un papel, pero el papel tiene detrás una firma, tiene al frente una firma y tiene el nombre de la nación y esa nación representa a ese billete y ellos, el papel viene siendo como un cheque, ellos garantizan de que tiene ese valor. Ahora, el reino de los cielos también tiene una moneda. Gloria a Dios, no sé si habías escuchado acerca de eso. Hay una moneda en el reino de los cielos. Ahora yo te voy a explicar cómo se manifiesta. Vamos a buscarlo. Dice, vamos para Isaías 55:1. Este verso a mí me encanta. Isaías 55:1. Y me gustaría que después en tu casa leas el capítulo entero. Porque en Isaías 55 tú vas a ver el corazón de Dios hacia el hombre. Dice 55, versículo 1. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Oh Dios, ¿cómo es que yo puedo comprar sin dinero? Esto es interesante. ¿Cómo yo puedo comprar sin dinero? Aquí vamos. Vamos a buscar en Apocalipsis. No, vamos para Mateo 6. Vamos para Mateo 6. Porque muchas personas, ¿verdad? Y esto en gran parte lo ha enseñado a veces la Iglesia Católica, a veces la Iglesia Adventista lo enseña, de que nosotros tenemos que esforzarnos, y sí tenemos que esforzarnos, de que nosotros tenemos que trabajar para Dios, sí tenemos que trabajar para Dios, pero en la connotación de operar en el reino de los cielos, yo no voy a hacer algo para que el reino de los cielos me supla. El reino de los cielos me suple porque yo soy hijo. Yo trabajo para el reino de los cielos, no para que Él me pague, porque yo sé que Él me sustenta. Yo trabajo para el reino de los cielos para poner en grande el nombre de mi rey. Yo no trabajo para que Dios me sane. Yo no trabajo para que Dios me dé alimento. Yo no trabajo para que Dios me dé comida. Yo trabajo para poner el nombre de mi rey en alto, porque la gloria de un rey es su nombre. Por eso es que en Salmo capítulo 23 dice, Él me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. No dice por amor a su territorio, por amor a su pueblo, dice por amor a su nombre. Porque la gloria de un rey está en su nombre y en su nombre se le da gloria por como él cuida a su pueblo. So, vamos para Mateo 6, verso 19. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Te hago esta pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué tú piensas? ¿En qué tú manifiestas lo que tú crees? Si vamos a ponerle un ejemplo, hay gente que viven por el trabajo. Hay gente que viven para el trabajo. Hay gente que viven para su sustento. Y se le hace difícil poder mirar al vecino a ver lo que necesita, mirar a un familiar a ver lo que necesitan, porque el tesoro que ellos tienen está terrenal en su cuenta de banco,
en su casa, en su carro, en el deporte, donde tú lo quieras poner. Aquí te está diciendo, no hagas tesoro en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. Tu depósito ponlo en el cielo, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en el cielo, tu corazón también está en el cielo. Si tu tesoro está en la tierra, también tu corazón está en la tierra. Y vuelvo y tengo que tocar el tema de Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Cuando toco este tema, Jesús le dice a la iglesia, porque Mateo 25 es escrito a gente que conocen de Dios, a gente que entienden quién es Dios. Le dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Qué significa esto? Usted quiere hacer depósito en el cielo, usted quiere hacer tesoros en el cielo. Aproveche al hermano que está a su lado, aproveche al vecino que está a su lado, aproveche al familiar que está a su lado. Hágale bien, ayúdelo, porque si usted lo ayuda, es como si ayudara a Jesús. Si usted lo bendice, usted está bendiciendo a Jesús. Mire, mi hermano, hoy que estamos en cuarentena, y esto quizás va a sonarle raro a algunas personas, pero a las personas que agarran cupones, pan, en Puerto Rico, en otros países no sé cómo le dicen, si a usted se le ha aumentado la cantidad de cupones en la posibilidad de poder comprar un poco más, pregúntale al Señor, Señor, con esta bendición que tú me has dado, ¿a quién yo puedo bendecir? Porque en este momento está ocurriendo un fenómeno en Puerto Rico, donde antes la gente criticaban a las personas que agarraban cupones y decían, ellos son unos vagos, ellos no quieren hacer nada, ellos pueden trabajar, etcétera, etcétera. Pero en este momento son los que agarran cupones los que pueden bendecir a esas personas que el desempleo no le ha llegado. Son esas personas que pueden bendecir a las personas que le está faltando comida en su casa. Y usted, a través de los cupones, por más humilde y sencillo que se escuche esto, usted puede bendecir a los demás. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es servicio y el reino de los cielos es servicio al prójimo, y el prójimo delante de nuestro rey se traduce como si fuera Jesús. Oh, gloria a Dios. Punto número 7. Vestiduras, vestimentas. Aquí en este mundo nosotros sabemos quién es árabe porque cómo se viste. Sabemos quién vive en el trópico por cómo se viste. Sabemos quiénes son los esquimales por cómo se visten. Y sabemos quiénes son las personas que vienen de África por cómo se visten. La vestimenta tiene mucho que decir de tu lugar de origen, de tu lugar de cómo tú eres. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de estas vestimentas. Vamos para Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19. Y yo quiero que usted marque ese verso. Ese verso es tremendo. Ese verso cuando usted lo lea, usted va a quedarse pensando un buen rato y le va a decir al Señor, Señor, trae conciencia a mi vida. Apocalipsis 19, el verso 8, dice así. Y a ella se le ha concedido, estamos hablando de la iglesia, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¡Wow! ¿Cuál es tu vestimenta? Tu vestimenta es lino fino. ¿Y cómo tú consigues vestirte de lino fino? Aquí te dice, haciendo acciones de justicia. Oh, gloria a Dios. Mi hermano, usted quiere estar vestido de la justicia de Dios. Compórtese como su rey. Aleluya. Porque mira que Dios tiene buena voluntad para con nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. Punto número 8. Ejército. Todo reino necesita un ejército. Hoy aquí yo voy a tocar un tema demasiado complicado para algunas personas. El ejército de Dios. Hay personas que dicen que la iglesia es el ejército de Dios. Hay otras personas que dicen que los ángeles
es el ejército de Dios. Hay otras personas que dicen, todos somos el ejército de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Vamos para Josué 5:14. Yo quiero que usted lo busque y lo lea conmigo. Josué, sí, me fui al Antiguo Testamento. Oh, gloria a Dios. Porque en el Antiguo Testamento Dios nos habla de cosas que son y que van a ser. El Nuevo Testamento dice, porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, en Josué pasa algo bien interesante. Josué capítulo 5, verso 13. Déjame confirmar. Verso 14. Dice, él respondió, o sea, déjame parafrasearlo un poco más. Josué está para entrar en guerra y de momento se le aparece un hombre vestido como si fuera de un ejército, con la espada desenvainada, o sea, tiene la espada fuera de su baqueta. Y normalmente cuando un soldado tiene la espada fuera, significa que va a pelear. So Josué lo mira, va donde él y le dice, ¿eres tú de nosotros o de nuestro enemigo? Y aquí es que viene la contestación de que habla con él. Y dice, él respondió, no, o sea, ni de ni uno ni de otro, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mire esto, dice príncipe del ejército de Jehová. O sea, que para este tiempo Jehová tenía ejército. Wow. Entonces dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Después usted lee un poco más adelante y se va a dar cuenta de que ese hombre le dice, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque ese hombre era Jesús, el príncipe del ejército del cielo. O sea, su ejército está para servirle y pelear por él. Ahora, yo quiero que usted entienda que en esta cita la iglesia no había nacido. Jesús no había muerto. Esto se escribe, quizás no agarré bien si eran 1300 o 1500 años, o si son 800, no sé, pero se escribió hace mucho tiempo antes de que Jesús hubiese nacido. Te está haciendo referencia al príncipe del ejército de Jehová. El ejército existía. Vamos para Juan 18. Estamos llegando a una parte muy interesante. Vamos para Juan 18. Estamos corriendo por toda la Biblia. Yo estoy aquí con mi Biblia abierta, papel. No estoy con una Biblia en un iPad ni en un teléfono. Juan 18, 36. Vamos para Juan 18, 36. Jesús, después que lo agarran, lo atrapan, Jesús lo llevaron a diferentes lugares, lo llevaron delante de Poncio Pilato, lo llevaron frente al sumo sacerdote, lo llevaron a diferentes lugares. Entonces, en esta porción, Jesús está frente a Pilato. El 36. Juan 18, 36. Y Jesús le responde a Pilato esto. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Y Jesús está haciendo referencia de que su reino no viene de la tierra. Y tampoco sus servidores. Oh, qué tremendo, porque a Pedro le dijo, guarda la espada. Jesús no quería que Pedro peleara, porque Jesús tiene su ejército. Ay, santo Dios, aquí le compliqué la vida a muchas personas.
Mire esto. Hay personas que van a empezar a refutar conmigo. Me van a decir, entonces nosotros no somos ejército. Entonces nosotros no peleamos. Nosotros peleamos. Y peleamos junto con el Señor y junto con los ángeles. El problema de esto es que nosotros no vamos a pelear como ejército. Y ya mismo le voy a explicar cómo vamos a pelear. Y sí, vamos a pelear. Sí, porque me vas a decir, Efesios capítulo 6 dice acerca de la armadura. No me digas que yo no puedo pelear. Sí, vas a pelear. Se ve que tiene muchas ganas de pelear. Ya te voy a explicar ya mismo. Termino con el punto 8 que es ejército. Voy al último punto que es pueblo. Todo rey, para ser rey, tiene que tener un pueblo. Para reinar tiene que tener un pueblo sobre quien reinar. Si no tiene pueblo, entonces no es rey. Vamos para Efesios 2. Efesios capítulo 2. Gracias le damos a Dios por el libro de Efesios. A los que son un poco estudiosos, Efesios fue el último libro que el canon decidió poner en la Biblia y por poco no lo ponen. Porque en Efesios te habla mucho acerca del plano espiritual. Te habla acerca de unos acontecimientos y de un movimiento espiritual que en ese momento el canon se le hacía difícil de poder tragarlo, pero a la misma vez Efesios tiene unas informaciones espectaculares y hubo un debate si se iba a poner o si no se iba a poner y al final decidieron ponerlo y gloria a Dios porque pusieron el libro de Efesios. Dice Efesios capítulo 2, el 14. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿De qué dos pueblos está hablando? De los judíos y los gentiles. Dice que de ellos dos hizo uno. Dice el 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos y nuevo hombre y un solo hombre. Dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, hablando acerca de los gentiles que estábamos lejos, a los que estaban y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, un solo pueblo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, aleluya, de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay, aleluya. Nosotros dejamos de ser extraños al reino de los cielos, dejamos de ser advenedizos. Somos familia de Dios. Y nosotros que estábamos lejos, los gentiles, que nosotros no nos merecíamos nada. ¿Quién se merece algo de parte de Dios sino su misericordia nos ha dado a nosotros lo que necesitamos? Él hizo de los judíos y de los gentiles un solo cuerpo y los juntó a la familia celestial, a la familia de Dios. Dice el 20, ya juntitos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Cristo mismo. Aleluya. Y en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria al Señor. Nosotros no tan solamente somos hijos, somos pueblo, somos familia de Dios y somos una casa espiritual en donde Dios mora. Yo no sé si eso le da alegría a usted,
pero nosotros somos más de lo que nosotros pensamos. No porque nosotros lo hayamos merecido, sino porque a Dios así quiso darnos a nosotros este sitial, este nombre, este título, esta gracia. Estos puntos, 9 puntos, identifican lo que es un reinado operacional. Repito, 1, religión. 2, rey, el nombre de su rey. Nombre de su tierra. Cultura. 5, lenguaje. 6, moneda. 7, vestimenta. 8, ejército. 9, pueblo. Gloria a Dios. Más o menos me vas entendiendo. Te di textos bíblicos para que puedas entender. Ahora, cuando Jesús vino a la tierra a predicar, Jesús se manifestó como un rey. Y yo quiero que después con calma usted busque en su casa las bienaventuranzas. Porque las bienaventuranzas, Mateo 5 y en otros lugares, te explica cómo el reino de los cielos se manifiesta en la tierra, cómo opera en la iglesia y cómo tú y yo operamos en ese reino. Bienaventurado es el pobre en espíritu, porque el que tiene hambre y sed, porque será saciado. Y vas a seguir leyendo las bienaventuranzas y vas a ver que en las bienaventuranzas de Mateo 5 te menciona varias ocasiones el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y cuando seas perseguido y cuando seas vituperado, no te preocupes porque de tal es el reino de los cielos. Cuando Jesús decía, Moisés escribió en tal lugar, en la ley de Moisés, y Jesús decía, mas yo os digo, ese yo os digo es Jesús poniendo su ley como rey y estableciendo ese reinado sobre la tierra. Lea bienaventuranzas y lea las veces que él dijo, mas yo os digo, porque son leyes. Jesús presentándose como rey. Ahora, ya que tocamos ese tema, vamos al tema que a mí me fascina, me llena de mucho gozo. Jesús sí es rey, pero leímos en Apocalipsis que él era rey de reyes. Significa que él es rey y debajo de él existen reyes. Ese nombre y ese título es el equivalente a un imperio. Porque un rey es aquel que tiene un pueblo, tiene un territorio, tiene su ejército y las otras cosas que habíamos comentado de los 9 puntos, y él gobierna sobre un pueblo. Ahora, un imperio es un rey que ha conquistado otros territorios y junto a esos otros territorios ha conquistado reyes. Y esos reyes están, aquí está el rey, y esos reyes están por debajo del rey. Y estos reyes rinden tributo a ese rey. Eso es un imperio. Por eso es que Babilonia se llamaba un imperio, porque Babilonia conquistó muchos territorios y a muchos reyes y los subyugó debajo de él. Por eso es que Roma se llama el imperio romano, porque hizo lo mismo. Agarró a muchos reyes y los posicionó debajo. O sea, un imperio tiene mayor alcance que un reino. Y a Jesús se le llama que él tiene un imperio. Oh, gloria a Dios. Vamos a buscar unos versos rápidos para que usted pueda entender y que lo dice también la Biblia. Vamos para primera de Pedro 5:11. Tengo muchos versos, pero ustedes están entendiendo el punto. Ustedes pueden buscar, mi hermano, la palabra imperio en la Biblia está escrita muchas veces. Isaías 9:7 te habla acerca del imperio de él. Vamos a leer en primera de Pedro 5:11. Isaías 9:7, si lo quieren escribir, Isaías 9:7, lo pueden buscar después con calma. Habla acerca del imperio. Primera de Pedro 5:11.
Dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted se acuerda de la visión que está escrita en el libro de Daniel? Nabucodonosor, la estatua, lo que significaba cada una de las cosas. La cabeza, que era de oro, era el imperio de Nabucodonosor, y después los brazos medos persas, y después otros reinos, y después los muslos eran de hierro, que es el imperio romano, y después los pies eran de barro y hierro. Y dice, y una piedra fue cortada del monte de Dios, y esa piedra bajó y le dio con gran potencia a la estatua por los pies, desmenuzando a todo el imperio que estaba mezclado de hierro con barro. Y dice, y esa piedra empezó a crecer, y se convirtió en un reino. Hay unas versiones que dice imperio sempiterno, y nunca más se agotará, nunca más se acabará. El reinado de Jesús es eterno. Ahora, yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 16, 19. Sé que me estoy extendiendo, pero quiero poder explicar esto hasta lo máximo. Y estamos a punto de terminar. Mateo 16, 19. Y le doy permiso para que cuando vayamos a leer las próximas versos, usted pueda adorar a Dios en su casa, porque créame que esto es algo impresionante, lo que Dios le ha dado a la iglesia. Mateo 16, el verso 19, Jesús está hablando con Pedro. Le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oh Dios, deténgase un momento ahí. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Tú no le das las llaves de tu casa a cualquier persona. Tú le das las llaves de tu casa a tus hijos, a tu familia. Tú no le das las llaves de tu casa a algún extraño. Tú se las vas a dar a los tuyos. Dios le está diciendo a Pedro, te doy a ti, apóstol, las llaves del reino de los cielos. Y si se las da a Pedro, se las está dando también a la iglesia, porque es representativo. Y cuando le da las llaves, escuche bien esto. La Biblia no dice que Jesús le dio las llaves del reino a los ángeles. Dice que Jesús le dio las llaves del reino a sus discípulos. Y le dice, ¿para qué? Para que con esas llaves lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. O sea, tienes acceso, puedes subir, puedes entrar. Lea después Juan capítulo 14, verso 1. Léalo con calma, que Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la King James dice, en la mansión de mi Padre muchos cuartos hay. Yo voy a preparar más cuartos para vosotros. O sea, nosotros tenemos aquí la oportunidad y las llaves de entrar al reino de los cielos. Ahora, dije que no se le dan las llaves al ejército, no se le dan las llaves a un extraño, se le dan las llaves a hijos. ¿Y qué hijos son estos? Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Yo quiero que tú vayas entendiendo algo. Ya explicamos lo que es un reino. Ya explicamos lo que es un rey. Ya identificamos a Jesús como rey. Ahora te voy a identificar a ti, que tú eres en Dios. Y usted va a decir, sí, yo soy hijo. Amén. Sí, yo soy heredero. Sí, Señor. Usted es heredero. Yo soy bendecido. Amén. Yo tengo propósito de Dios. Sí, Señor. Mira lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y nos hizo reyes
y sacerdotes. ¿Por qué yo gasté este tiempo para poder explicarte lo que es un reino? Gasté el tiempo para poder explicarte cómo opera para que sepas cómo tú te manifiestas. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Apocalipsis 5:10. Estamos cerquita. Apocalipsis 5:10. Y dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Oh, gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted vea esto. Dice, y lo leímos en Apocalipsis, que en su vestidura y en su muslo está escrito Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué es un imperio? Porque Él es rey por encima de reyes. ¿Y por qué usted es su pueblo? Porque usted es hermano y coheredero con Cristo. Si Él es rey, nosotros somos reyes. La iglesia de Cristo se debe de comportar como reyes, no como huérfanos, no como desamparados. El rey tiene autoridad, el rey tiene poder, el rey tiene encomienda de parte del rey que está por encima de él. Pedro escribe y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ay, santo Dios, si él es rey y yo soy rey, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que ya yo no me muevo con una postura de democracia. Correcto. Significa que en las iglesias, cuando se reúnen y buscan mayoría de votos de forma democrática, se está haciendo la voluntad del pueblo y no la de Dios. Correcto. Significa de que se debe de operar de tal manera como se opera en el cielo, así en la tierra. Sí. Significa que Jesús está sentado a la diestra del Padre como rey y nosotros estamos en la tierra como reyes representando al reino de los cielos. Sí. ¿Por qué nosotros no nos hemos movido como reyes? Porque tenemos una mentalidad conforme al gobierno que vivimos en lo carnal. Si vivimos en un gobierno democrático, sin querer, nos volcamos a que el reino de Dios también es democrático. En la democracia tú buscas gente que crea lo mismo que tú crees. Tú buscar gente que se unan contigo y formen una coalición, conseguir 1,000, 2,000 firmas, 5,000 firmas, llevarlas al Senado para que te hagan caso. En el reino de los cielos no es así. En el reino de los cielos las necesidades del pueblo Dios las conoce y las suple. En la democracia el gobierno no conoce las necesidades y el pueblo tiene que hablarle de las necesidades. Yo quiero que usted empiece a comparar, porque necesito que rompas la mentalidad carnal. Rompe esa mentalidad, lo que dijo Jesús, arrepentíos. Cambia tu forma de pensar. ¿Qué significa esto? Que si yo voy al reino de los cielos y me presento delante de Dios y en mis oraciones, mis peticiones son de carácter democrático, ¿cómo Dios me va a contestar? Porque la democracia va en contra del reino de los cielos. Pero si en el carácter de Cristo yo me presento delante de Dios como rey, conociendo cómo se mueve el reino de los cielos, conociendo que su voluntad es buena, conociendo que Él conoce mis necesidades, conociendo que Él me va a suplir, y yo pongo en primer lugar el reino de los cielos, todo lo que yo le pida al Padre, Él me lo va a dar.
vuelvo y hago referencia a Mateo 25. Dios mío, ábrele el entendimiento. Mateo 25, 34. Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque tuve sed y me diste de beber. ¿Qué significa esto? Cuando un hermano tiene hambre y tú le sirves, un rey le está sirviendo a otro rey. Cuando un hermano tiene sed, un rey le está sirviendo a otro rey. Y por eso es que el Rey de Reyes dice, si se lo haces a él, yo que estoy por encima, me lo estás haciendo a mí. ¿Alguna vez tú has visto los hermanos de la iglesia como reyes y sacerdotes? ¿Alguna vez tú los has mirado a ellos y te has dado cuenta que es un privilegio que cuando tú te congregas en una iglesia, todos los que están en la iglesia son reyes? ¿Has entendido lo que es el reino de los cielos? ¿Has entendido que cualquiera de los hermanos puede recibir una revelación de Dios que imparta gozo, alegría y crecimiento a la iglesia? ¿Por qué? Porque son sacerdotes. Todos escuchan la voz de Dios. Yo no sé si tú has visto esto, pero para mí es una realidad y cada vez que yo voy a congregarme en una iglesia, sea de visita, sea que voy a predicar, para mí es un honor poder estar rodeado de reyes y reinas y sacerdotes y sacerdotas de Dios. Cuando yo sirvo a alguien, yo no le sirvo a la persona por el nombre que tiene carnal. Yo le sirvo por el nombre que tiene en Dios, por el título que tiene en Dios. Si Dios lo llama rey, le sirvo como rey. Si Dios lo llama como sacerdote, le sirvo como sacerdote. ¿Por qué tú crees que Jesús, cuando resucita, le dice a los discípulos, me tengo que ir? Y se fue contento y se fue gozoso y le dijo, quédese en el aposento alto porque viene el otro consolador, el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, yo voy a hablar de la iglesia, quizás como tú nunca has escuchado de la iglesia. Él se fue porque él sabía lo que estaba dejando. Él se fue porque él entendía que cuando él se fuera, tú y yo lo íbamos a representar como reyes y como sacerdotes. El mundo ve el reino de los cielos a través de ti, a través de mí. Y como nos comportamos, como hablamos, como nos vestimos, como usamos la moneda, como el ejército de Dios pelea a nuestro favor. Así la gente ve. Y toqué el punto de ejército. Mire, mi hermano, quiero que usted entienda algo. Ciertamente nosotros vamos a la guerra y nosotros peleamos contra huestes. Nosotros peleamos contra principados y contra potestades. Pero no peleamos como ejército y le voy a explicar por qué. Porque nosotros, el concepto ejército, para nosotros es un concepto donde existen soldados rasos, existen capitanes, existen coroneles, existen generales, existen diferentes categorías. Y si nosotros vamos a la guerra como ejército, por causa de las categorías, nosotros vamos a menospreciar a nuestros hermanos y vamos a decir, no, el pastor tiene una posición más alta en el ejército. No, el que acabó de convertirse no tiene esa misma posición. Nosotros vamos a la guerra como reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento, los reyes iban a guerra. Si su ejército iba, los reyes iban a guerra.
Por eso dice la Biblia que nosotros somos, que los ángeles y nosotros trabajamos acorde. Por eso es que dice la Biblia que nosotros peleamos contra principados y potestades. Yo quiero que usted entienda lo siguiente. Los ángeles pelean, dice la Biblia, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo no dice, el apóstol de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El versículo no dice, los discípulos acampan alrededor de las personas. Dice el ángel de Jehová. Y yo quiero que usted entienda que en Hebreos te dice acerca de cuando, creo que es en Hebreos, en Judas, que cuando el Satanás estaba peleando por el cuerpo de Moisés, dice que el arcángel no refirió contra él maldición, sino usó el nombre de Jehová y le dijo, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque el ángel tuvo que utilizar la autoridad que está por encima de él. Pero nosotros, cuando vamos a pelear, utilizamos el nombre de Jesús porque a nosotros se nos dio autoridad. La misma autoridad que tiene Jesús, nosotros la tenemos en él. El ángel se mueve de una manera, a ti te toca moverte de otra. Tú te mueves como rey, el ángel se mueve como ejército. Y usted va a decir, eso está bien chévere. Qué bueno, pero ¿qué yo hago con eso? Bien sencillo. A los ángeles no se les permitió repartir el evangelio. No se le permitió predicar el evangelio a los hombres. Se le permitió a los hijos de Dios, a los reyes y los sacerdotes de Dios predicar. Yo quiero que en el nombre de Jesucristo tú puedas verte como Dios te llama, rey y sacerdote, y puedas ver cómo te mueves delante de Él. Porque cuando tú te veas como Dios te ha llamado, los problemas que tú le has atribuido tanto poder por encima de ti se hacen nada. Las luchas y las pruebas que tú le has atribuido poder, le has atribuido grandeza, se hacen trizas delante de la realidad de lo que es el reino de los cielos. Hermano y amigo que me escucha, yo sé que para algunos tienen que pensar, tienen que analizar. Te di los versos, hay muchísimos más. Y sabes algo bien interesante, que cuando tú buscas en Apocalipsis, que cuando tú buscas en la manifestación de los postreros tiempos, Jesucristo va a bajar como rey. No va a bajar como alcalde, no va a bajar como presidente, baja como rey. Los hijos de Dios, búscalo, se manifiestan como reyes, no se manifiestan como capitanes, no se manifiestan como jornaleros, se manifiestan como reyes. Y si ese es el propósito de Dios, lo fue antes, lo es ahora y lo va a ser después, ¿por qué no caminar como reyes? ¿Por qué no vivir de esa manera? ¿Por qué no empezar a creerle a Dios en el título que Dios te ha dado? No porque tú te quieras engrandecer, sino porque Dios te llama y tú te manifiestas de esa manera en el reino de los cielos. Yo te estoy llamando a que tú vivas en una realidad. Yo te estoy llamando a que tú vivas conforme a Dios te ha llamado. Yo reprendo en el nombre de Jesús toda esa duda que ha estado en tu vida desde hace tiempo. Donde tú le has dicho a Dios, yo no soy capaz. Yo no tengo las herramientas suficientes. Yo siento que aunque tú me has pedido hacer una obra, hacer cosas, yo me siento que no sirvo. Yo en el nombre de Jesús reprendo ese pensamiento y te digo, levántate en el nombre de Jesús. Iglesia, despierta en el nombre de Jesús. Hermano, despierta en el nombre de Jesús. Él te ha llamado a su gloria.
Dios no te llamó a tu gloria, Él te llamó a su gloria. Por eso es que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, nosotros vemos nuestras incapacidades. Pero cuando lo vemos a Él, vemos la capacidad que Él tiene para obrar en nuestras debilidades, fortaleza divina de Dios. Créele a Dios. Amigo que me estás escuchando, pastor, ministro que me estás escuchando, créele a Dios. Es la duda la que tiene a la iglesia detenida. No es Satanás. Es la duda la que tiene a la iglesia sin poder agarrar más territorio, sin poder moverse en libertad. No es Satanás. Satanás está destruido. Dice la Biblia que Jesús en la cruz del Calvario los exhibió. Dice la Biblia que Satanás no tiene ni las llaves de su casa, porque Jesucristo le quitó las llaves del infierno y del Hades. Él está derrotado. Y la única herramienta que le queda a Satanás es ponerte duda y que tú le creas a él. Ahora te digo yo, como dijo Josué, ¿a quién le vas a creer? Y hoy te digo con firmeza, ¿a quién le vas a creer? ¿A la duda o a tu rey? Si le sigues creyendo a la duda, sigue viviendo como vas. Si le quieres creer a tu rey, levántate, vuelve a ponerte la armadura que Dios te dio. Pon tus dos manos en el arado y no mires hacia atrás. Que nosotros, el cuerpo de Cristo, te necesitamos a gritos. Te necesitamos. Rey que me estás escuchando, nosotros no podemos hacer esto solos, somos un cuerpo de Cristo. Si corremos divididos, no llegamos a ningún lado. Levántate. Te hablo en el nombre de Jesús. No estoy hablando con tu mente, no estoy hablando con tus ojos, estoy hablando con tu espíritu y con tu alma. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Hazle caso al llamado que Dios te ha dado. Agrupa tus fuerzas, renuévalas en el nombre de Jesús. Párate firme y haz la obra que Dios te ha enviado. Oh, gloria al Señor. Tengo gente que me está viendo que están luchando dentro de sus vidas. Escucha, no luches dentro de ti. Hay una lucha, Dios me está mostrando que hay una lucha en la mente de varias personas que han dicho, yo fracasé, yo me salí del camino, yo me desvié, no tengo fuerza, no creo que Dios me pueda levantar. Quiero que sepas que eso es mentira del diablo, eso es mentira de Satanás. Jehová, el Señor tu Rey te llama, levántate, levántate, vuelve a casa, vuelve a congregarte, llama a tus pastores, vuelve a casa. Dios te está dando no una tercera, no una cuarta, no una quinta, te está dando una número 20, una número 25 y tú me dirás, Elías, yo no sé. Yo te voy a citar lo que dijo Jesús. Si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Y si a ti te ofende alguien, perdónalo 70 veces 7. Si Dios me mandó a perdonar 70 veces 7, es porque Él perdona 70 veces 7. Oh, gloria a Dios. A ti que me escuchas, agarra ánimo, agarra fuerza en el poder de Dios, en el poder de su Espíritu. Levántate. Yo voy a seguir hablando acerca de cómo se manifiesta el reino de los cielos. Voy a seguir hablando de cosas grandes, como Dios opera, porque la iglesia de Dios opera en dos planos, plano carnal y plano espiritual. En los dos se hacen cosas, y lo leímos, hacemos una casa espiritual para Dios, y eso está también en Primera de Pedro. Trabajamos en el espíritu, trabajamos en la carne. Si usted está en su casa y te dice, yo no puedo hacer mucho, quiero que sepas que si tu carne no puede hacer mucho, tu espíritu sí lo puede hacer.
Gracias le damos al Señor. Yo quiero que tú inclines tu rostro y tengas una oración conmigo. Yo quiero que cada uno de los que me está viendo oren conmigo y me ayuden a interceder. Vamos a interceder por los que están con los brazos caídos. Vamos a interceder por los que necesitan fuerza. Vamos a interceder por aquellos que anhelan levantarse y el poder de Dios obra eficazmente para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, nos unimos como un solo cuerpo, como reyes y sacerdotes representando el reino de los cielos. Te pedimos, oh Dios del cielo, que renueves las fuerzas de nuestros hermanos y hermanas en el Señor, que le multipliques las fuerzas que no tienen y que tu espíritu, su espíritu, Señor amado, entre en la casa de cada uno de ellos y les fortalezca, les dé paz, les dé ánimo. Dios mío, dale un bálsamo de paz. Dale, Dios mío, ese momento de que ellos puedan hablar contigo y puedan arreglar cuentas contigo, Dios del cielo. Que puedan, Dios mío, levantarse y poner las manos en el arado. Oh, gracias, Señor amado. Gracias, Señor del cielo. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Dios me dice que le diga, la persona sabe quién es. Todavía hay esperanza. Te estoy esperando. Levántate que te estoy esperando. Sí, tengo perdón para ti. Y sí, te restauro. Gracias, Señor amado. Padre, fortalécenos en medio de esto. Que cualquier oportunidad que tengamos para bendecirlo hagamos. Que, Dios mío, tengamos la mente de Cristo. Que nos podamos mover en la libertad del Hijo de Dios. Que nosotros como reyes y sacerdotes podamos servir, trabajar, restaurar, fortalecer, edificar para el reino de los cielos aquí en la tierra, oh Dios del cielo. Te damos las gracias porque tú nos escuchas, porque tú nos fortaleces y tú nos das ese aliento de vida nuevo. En el nombre de Jesús, recibe el aliento de vida del Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor amado. Vamos a seguir los miércoles a las 7 de la noche. Vamos a seguir los sábados a las 5. Conéctate con nosotros. Si te gustó esto que predicamos, compártelo. Nosotros queremos de que esta bendición toque a cada puerta y la iglesia sea edificada una y otra vez, para que cada persona en su iglesia pueda dar el máximo, para que en cada país, en cada pueblo, en cada casa podamos ser iglesia y podamos esparcir las buenas nuevas del reino de los cielos, para que todos los hombres conozcan, sepan, se conviertan y sean parte de esta familia celestial que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te dé paz, Dios te corrobore en las fuerzas. Te amamos en el Señor. Sigue caminando. No estás solo. Dios te bendiga.